Buenas noches, muy bien. ¿A vos también te sorprendió la resolución claro. provincial de anoche? Sí, la verdad que sí. Sabíamos que podía llegar a haber algún tipo de flexibilización, pero la realidad es que dejé el teléfono un ratito y cuando lo fui a agarrar tenía cualquier cantidad de mensajes y el decreto provincial, el 382-20, que habilitaba, que proponía otra flexibilización de actividades. Bien, ¿y qué protocolos se van a tomar? ¿Cuáles son las actividades puntualmente? ¿Son actividades que son individuales, donde se comparte la pelota, pero no se comparte, no hay contacto físico? Exacto. Bueno, hay una serie de requerimientos para poder llevarlos a cabo. Sí, en realidad tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos que se elaboraron para tal fin. Sabido es que son necesarios ciertos recaudos como el distanciamiento físico, como la higiene en las manos, se sugiere el uso de tapaboca y habilita actividades como el tenis, como el pádel, como el frontón, danzas, déjame recordar qué otras actividades, pero bueno, siempre en cupos reducidos de menos de 10 personas y con una distancia de 4 metros por persona. Esto aquí en Esquel se había trabajado en estos protocolos que se mandaron a provincia para la apertura de los gimnasios, por ejemplo. Sí, claramente. Se había estado ya trabajando con... Todas las disciplinas tenían un especial interés en poder volver a trabajar. En el caso de los gimnasios específicamente, 35 en nuestra ciudad, así que era la necesidad de volver a trabajar, de armar los protocolos, de trabajar de un sector que básicamente trabaja para el cuidado de la salud y se entendía que con los recaudos necesarios, sin casos positivos en Esquel y sin circulación de virus, era perfectamente posible habilitar los gimnasios. Se trabajó en eso, bueno, y ahora se habilitó la posibilidad sin compartir máquinas de musculación en el mismo turno, y con estos recaudos se van a poder habilitar. ¿Cómo se va a controlar que los protocolos se vayan cumpliendo? Lo que se propone es que actúen en forma conjunta tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad con la autoridad municipal en forma coordinada para ver el cumplimiento de estos protocolos. Los gimnasios o las distintas disciplinas tienen que tener una preinscripción de acuerdo al turno en el que se va a ir, con el nombre, la dirección y un teléfono, para el caso eventual en el que llegase a darse un caso positivo, poder rastrearlo rápidamente. ¿Los días van a tener que ver con el DNI también? Eso no está estipulado, que son las cosas que tenemos que consultar en función de... porque no está estipulado el tema de DNI, ni tampoco el tema del traslado hacia el lugar que voy a hacer la actividad física, que sí estaba en el decreto anterior. Es decir, que no sabemos si se mantiene lo del decreto anterior o... No, son las cosas que queremos consultar, que surgen a partir de la implementación, la futura implementación de esto, que es a partir del lunes que es feriado, o sea, va a ser del martes, pero bueno, son las cosas que empiezan a surgir a partir de este decreto. Mariela, consultarte también por qué otros requerimientos tienen. Hablabas de los datos, para poder rastrear a cada persona que haya pasado por el lugar. ¿Qué más? El tema de tener el alcohol en gel en el ingreso, la limpieza del calzado en un trapo con agua y lavandina, el no llegar, no se puede ir a hacer, estoy hablando específicamente de una clase de gimnasia, pero bueno, una rutina de gimnasia con el celular, con las llaves, entonces uno va, hace su clase y tampoco se puede cambiar en el mismo gimnasio, tiene que irse como con la ropa que utilizó y cambiarse fuera del gimnasio. No están habilitadas las duchas en aquellos gimnasios que sí tienen esa posibilidad y bueno, el distanciamiento físico por sobre todo. En las actividades acuáticas, por ejemplo, hablábamos un poco fuera de cámara de los kayak en la Z, que fue algo que el fin de semana fue motivo de mucho reclamo. ¿Eso no está incluido acá? En realidad se puede interpretar que sí, porque habla de actividades individuales y con equipamiento propio, con lo cual nosotros como municipio debemos elaborar el protocolo para estas actividades y bueno, incluirlo porque es una demanda de muchos deportistas de nuestra ciudad, tanto de la gente que practica aguas blancas como quienes utilizan el kayak de travesía o quienes deseen entrenar, los más tradicionales que utilizamos en los tetras, están pidiendo la posibilidad de entrenar antes de que se congele la laguna y bueno, en esta instancia como una práctica más. Es decir, Mariela, pasando en limpio, por ahí para alguno que no le haya quedado claro, para que esté bien especificado, tenis, pádel,
yoga, danzas, actividades de menos de 10 personas, todo eso vuelve a partir del martes. Se vuelve a partir del martes. Hay que tener en cuenta que hay que difundir, contar con la autorización para hacerlo, con el protocolo. El protocolo es un compromiso que nosotros asumimos de mantener también esos requisitos de los de la capacidad máxima del lugar, el distanciamiento, la ventilación, las condiciones de higiene de ese lugar. Y otra cosa es que las clases van a ser de 45 minutos porque se dejan 15 minutos, se destinan a la limpieza entre cada una de las clases. Bien, perfecto. ¿El permiso de circulación también para ir hasta el lugar donde...? El permiso de circulación, hasta donde yo sé, está vigente, no se derogó ese cualquier decreto. Actividad, cualquier actividad nos debiéramos tener el permiso de circulación, pero bueno, se entiende que es dentro del ejido municipal, así que bueno, si en el caso que sea cumpliendo con el DNI dentro del ejido municipal, no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, Mariela, con lo que ya volvió, con las salidas recreativas, que ya a partir de este fin de semana, en realidad del viernes de la semana pasada, sí, empezaron a implementarse, ¿qué resultado ha dado? ¿Ves que la gente lo está cumpliendo con el distanciamiento, con el tapaboca? Sí, el fin de semana, en realidad el viernes, sábado y domingo, fue muchísima cantidad de gente y a veces sorprendía a algunos grupos que sí mantenían la distancia y llevaban el cubreboca y otros que ya un poco más relajados, que un poco sorprendió y también asusta porque en realidad nosotros tenemos que estar atentos de que esto es una pandemia y que si bien hoy no tenemos el virus, en cualquier momento puede aparecer casos, entonces tenemos que tener incorporados los hábitos de seguridad para cada uno. Cumplir con eso, con los recaudos de higienizarnos, de si salimos a correr o a caminar, tener la precaución de no estirar en el puente que siempre estiraba, porque en realidad ese es un lugar que no tiene higiene, que pasa muchísima cantidad de gente y que mucha gente toca. Entonces, acostumbrarnos a estirar, a hacer la actividad y estiramos en casa. Cuando llegamos, en el caso de si uno subió al vehículo, tener el alcohol en gel, o alcohol diluido del 70 para higienizarnos y tomar esos recaudos, cuidarnos de no llevarnos las manos a la cara, de los cuidados mínimos. Y una recomendación que hacíamos es que el buff o el tapabocas, si bien no es obligatorio, siempre quizás es bueno cuando vamos a pasar a alguien, subirlo o si vemos que alguien nos va a pasar corriendo, porque es una forma también de cuidarnos individualmente. En esta instancia estamos en una etapa en que la responsabilidad es netamente individual y tiene que ver con el cuidado de todos y cada uno de nosotros. Más que nada es para generar la conciencia si llega a haber algún caso. En este momento quizás parece excesivo, por decirlo de alguna manera. Sí, a nosotros nos parece excesivo porque así como nos parecía el tema de la cuarentena y de todo lo que implicaba, porque gracias a Dios lo hemos vivido desde lejos y viendo los casos que han estado cerca, pero no en nuestra comunidad. Entonces lo que tenemos que trabajar es en incorporar hábitos saludables de cuidado para con nosotros y para con nuestra familia y nuestro entorno. ¿Cómo son las conversaciones con el gobierno provincial? Porque quedan todavía un gran abanico de actividades que parecen lejos en este momento de poder habilitarse. ¿Cómo son las conversaciones con el gobierno provincial para ir evaluando también las diferentes realidades de cada municipio? Y en realidad nosotros tenemos el Centro Operativo de Emergencias, que es quienes canalizan de alguna manera todo. La comunicación es con área programática de acá de Esquel, entonces es más bien con los representantes que hay acá en la localidad y a partir de ahí con la provincia en sí. Bien, con los funcionarios provinciales han visitado varias veces la ciudad de Esquel, Puratich, Estado Brasilia, Estado Mazzoni. Ellos... ¿has notado que han escuchado las necesidades que ustedes le han planteado de los propios propietarios de gimnasios, por ejemplo, que han esperado mucho y las diferentes cuestiones que les han planteado? En las oportunidades que vinieron fuimos transitando distintas etapas. Y bueno, siempre fueron necesidades como diferentes las que se iban planteando. En el caso particular de lo que me tocó gestionar a mí, que tenía que ver con el permiso de salidas recreativas, sí demoró para la ansiedad que nos generaba a nosotros 10 días, pero la respuesta estuvo.
de mano del mismo ministro de Salud. Entonces, la respuesta la tuvimos. Con respecto de los gimnasios, fue nuestro intendente quien se ocupó de hacer las gestiones y de hacer el reclamo y de alguna manera ir explicando la necesidad de abrir. Esto de que eran 35 gimnasios en nuestra localidad y más de 150 familias que viven directamente o indirectamente de la actividad, y donde muchos nos planteaban que frente a 2 meses de locales cerrados, sin gente y con los alquileres y los servicios vigentes, se ponía cada vez más complicado. Por suerte esto fue escuchado, fue contemplado, y bueno, también es una de las actividades que se permite abrir a partir del lunes. Por último, Mariela, hay, quizás es una pregunta difícil, tal vez no tenga respuesta, pero ¿hay algún lapso pensado para si la situación sigue como hasta ahora? Vamos a ser optimistas y pensar que vamos a seguir sin casos, que se puedan habilitar las demás actividades. Las actividades, los deportes conjuntos, donde hay más contacto físico. Sí, en realidad se prevé para una etapa futura el tema de rugby, de boxeo, de las actividades más de contacto. La gente de taekwondo ha elaborado también un protocolo de artes marciales donde prevén que pueden hacer la preparación física sin llegar a la instancia de contacto. Entonces, todos se están de alguna manera preparando como para volver a la práctica y a la continuidad. En el caso específico de las artes marciales se pueden trabajar las formas sin ir específicamente a la lucha. Entonces, todos han planteado distintos protocolos con distintas necesidades, pero que todas deben ser atendidas sin duda. En el caso nuestro de las escuelas deportivas municipales, también estamos a la espera de ver qué se habilita y en qué momento la posibilidad. Pero bueno, eso está determinado por un decreto nacional, entonces bueno, ya es otra historia. Nosotros seguimos trabajando igual para cuando esto podamos iniciar con las actividades, pero claramente con otros objetivos y que no son los que planteamos a principio de año. El caso de la natación puntualmente es uno de los más complejos, ¿no? Sí, es muy complejo y de hecho está explícitamente recomendado el no inicio por ahora.